Bienvenidos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Muy contentos nuevamente de estar con ustedes. En el momento que preparamos este espacio, aunque se retransmite, se repite en otros horarios y lugares, pues estamos viviendo el periodo de Pascua. Así que también un cordial saludo de Pascua, de Resurrección para todos ustedes. Y saludamos también a nuestro invitado de hoy que se da un tiempo para visitarnos, compartir con nosotros nuestra fe. Me refiero y saludamos al Padre Pierre Martínez Valencia, quien viene a continuar con un tema muy interesante que nos va a tocar. Es la esencia de nuestra fe, también visto de otro modo, y van a ver qué bonito va a estar este tema. Padre, felices Pascuas nuevamente. Felices Pascuas, Hernán. Felices Pascuas a todos los oyentes, a todos los televidentes y la gente que está en las redes de NSE. Muy alegre de estar con ustedes, compartiendo la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que feliz Pascua a todos y este programa va a ser un programa de Pascua, un programa de alegría y de felicidad, ¿cierto? Ya usted lo ha dicho, y ese es el tema, ver la continuación de la última vez que estuvimos con usted acerca de esta vida eterna, que tiene el matiz de la felicidad, ¿no? Ciertamente creo que no hay uno de los temas donde ahora más, yo no sé cómo decirlo, las personas, los jóvenes mismos, entren como en una angustia, ¿no? Al no haber sentido, no haber una alegría por qué vivir, como que se pierde las fuerzas. Y uno se plantea, ¿no? Y nosotros como creyentes les planteamos el cielo, pero alguno dirá que eso no le llena, Claro. Que quiere ser feliz. Y eso ya nos plantea también varias interrogantes. Padre, ¿cómo podemos empezar este tema? La vida eterna ligada a la felicidad son dos cosas distintas. Hablamos de lo mismo. ¿Por dónde podemos empezar? Ya. Yo quiero un poco retomar, porque hemos estado durante varios programas, hemos estado hablando de la gracia de Dios, de todas las particularidades o acepciones que podemos darle a la gracia de Dios, de los distintos tipos de gracia que Dios envía. Pero evidentemente tenemos que llegar a este momento, ¿cierto? Ya habíamos hablado un poco del programa pasado, pero tenemos que llegar a este momento en donde justamente tenemos que ya hacer el compendio, ¿no? Porque si Dios nos envía la gracia, no es solamente para que en esta vida vivamos más o menos bien, sino que la gracia es la prenda de la vida futura, ¿no? La gracia es el elemento que nos ayuda a alcanzar la vida eterna. Entonces, es cierto lo que dices tú, que muchas veces a la gente hoy día le suena tan desgajado, tan apartado, ¿no? Es porque de alguna manera se ha metido una especie de espíritu platónico cuando se habla de la vida eterna, ¿no? Platón decía que existía un mundo de las ideas, donde estaban las ideas arcanas, ¿no? Las ideas de las cosas, las esencias de las cosas, decía Platón, y que existían realmente, ¿no? Pero ese mundo platónico es un mundo irreal, ¿no? O sea, que decía él, existía la esencia caballo, por ejemplo, ¿no? La esencia, y dentro de las esencias, la esencia más perfecta era la esencia de bien, ¿no? Bien, entonces, y que el alma del hombre, antes de que el hombre viniese aquí a esta tierra, vivía en el mundo de las ideas, pero por un pecado, por algo que cometió, se desbarranca este mundo, ¿no? Eso decía Platón. Entonces hay gente que piensa en el cielo platónico, es decir, como en un mundo de ideas, en un mundo que no se logra constatar, un mundo que para aquí no tiene sentido. Muchos hay que, inclusive católicos, ¿no?, rechazan el pensamiento de la vida eterna, ¿no? La otra vez escuché yo con mucha pena a un sacerdote que decía, ¿no?, hay que ser felices en la tierra, porque no sabemos si va a venir el cielo. Entonces, oye, que lo diga una persona agnóstica, un ateo, qué sé yo, pero que lo diga un sacerdote, realmente a mí no podía creerlo. Así No es, podía padre. creerlo, ¿no? Pero porque justamente la función nuestra de los sacerdotes es además de mostrar lo que Cristo vino a hacer a este mundo, es justamente mostrarles esto en función de la vida eterna. Sin la vida eterna todo esto no tiene sentido, ¿no? Claro. San Pablo dirá respecto a la vida eterna y la resurrección de Cristo: si esto no es verdad, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, es insulsa, y nosotros somos los hombres más tontos, más necios que puede haber, ¿no? Porque claro, imagínate, la vida cristiana te pide un montón de renuncias. Así es. O sea, el hombre de hoy que vive no cristianamente, que vive en un mundo paganizado, comamos y bebamos que mañana moriremos, exploremos todo el placer, Claro. exploremos todo lo que podamos hacer. Excesos al límite. Claro, vive esta vida
a lo más que puedas, porque solamente tienes una vida y cada día que pasa la vas perdiendo. Frase muy común en nuestras familias Claro, incluso, ¿no? entonces por eso acrecentarse en dinero, acrecentar placeres, explorar nuevos placeres, Viajes, vivir al restricciones, límite, claro, sí, ¿para y qué? y el modelo tipo de la gente, ¿no? Que trabaja duramente, esclavizadamente, diría yo, para el fin de semana dedicarlo a todo lo que, digamos, al mayor placer y una vida inclusive hasta disoluta, ¿no? Entonces, en donde o te amaneces el viernes y el sábado y el domingo duermes todo el día, ¿no? Porque eso es la vida y entonces vuelve el lunes a la esclavitud y llega el viernes nuevamente. Entonces, esta vida que es una vida con tedio, tediosa, una vida abrumadora, una vida que además, si es que uno entra en conciencia, con cierta inteligencia, se da cuenta que es una vida que te lleva a la desesperación o a la desesperanza, Y ¿no? es un poco de honestidad. Está usted haciendo como una pequeña radiografía de lo que al hombre le pasa hoy. Sí, y vivimos en eso porque hemos renunciado. O sea, el hombre que no tiene fe, una de las cosas que se pierde justamente es la posibilidad de entender la vida eterna, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ahora, pero esto no es una fantasía. Y acá hay que tener siempre, digamos, caminar siempre sobre seguro, ¿no? O sea, si bien nosotros caminamos en la fe, y la fe es caminar a veces en una situación de tinieblas, no ves algunas cosas, pero sí la fe te enseña una cosa bien clara, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hilvanar un poco este asunto. Tenemos que hablar del sentido de la vida, ¿no? Que es importantísimo porque para poder caminar en este mundo, sabiendo a dónde nos dirigimos, tenemos que ver cuál es el fin. Y ese fin es el que le da el sentido a nuestra vida, ¿no? Y yo creo que esto lo podemos resumir, porque a mí me encanta. San Felipe Neri es uno de los santos que más me gustan, porque era un hombre muy sabio, pero era muy sencillo. Era un hombre muy inteligente, pero a nadie le hacía creer que era inteligente, ¿no? Entonces, él tenía siempre frases, ¿no? Muy lindas frases a los chicos, qué sé yo. Esa frase, por ejemplo, pórtense bien si pueden, ¿no? Por ejemplo, es una frase muy, muy linda, ¿no? Pero también decía, ¿no? a los chicos, y varias veces, o sea, eso quedó un poco en los discípulos de San Felipe Neri, ¿no? Esa frase, ese tema de preguntar, ¿no? Tú, ¿qué has hecho hasta ahora? Bueno, yo he hecho esto, bueno. ¿Y qué vas a hacer mañana? Voy a hacer tal cosa y tal. ¿Y eso para qué? Porque quiero estudiar, porque quiero terminar. ¿Y para qué quieres terminar? Para esto. Y después, y el tema era el después, ¿no? ¿Y después qué vas a hacer? Socrático. Y después, padre. claro, y después voy a casarme. Ah, muy bien, que te vas a casar. Y va a ser una chica linda, claro, sí. Y después vamos a formar una familia. Ah, qué bueno, ¿y cuántos? Y aparte le metía, ¿no? todas las ensaladas que podía hacer. Y vas a trabajar, sí. Y después voy a ser ancianito, y voy a vivir con la esposa los últimos días y vamos a querernos mucho, qué bueno. Y vamos a ver a los nietos y tal vez a los bisnietos, y después me voy a enfermar, algo me pasará. Y después me voy a morir. Y después, ¿no? O sea, yo creo que aquí está la sabiduría, ¿no? O sea, que una persona que sabe el después, que apunta a ese después, va a poder caminar por este camino, difícil a veces, arduo, angosto, como dice el Evangelio, ¿cierto? Angosto, pero sabe a dónde se dirige. Pero es tremendo aquella persona que, como dice Jesucristo, ¿no? Ancho y dilatado el camino que lleva a la perdición, que piensa que el camino es ancho, que es dilatado, que es lleno de todas esas golosinas que el mundo te provee, de todas esas luces que aparentemente parecen ser la luz, pero son tinieblas, y que al final de la vida llegan a la perdición, ¿no? Llegan al sinsentido, llegan a la nada. Padre, esto es bellísimo y no sé si, corríjame, es como empezar unos pequeños ejercicios espirituales. Bueno, por supuesto. San Ignacio nos recordaba el principio en fundamento, o sea, Claro, sí. que uno conoce a personas, a veces a uno mismo le ha pasado, cómo no gusta ni conviene pensar en estas cosas porque te arruina esos planes cercanos y placenteros que tiene, ¿no? uno. Pero sin embargo también es ya una primera como crítica, no sé, acusación a esta sociedad postmoderna, no sé cómo llamarla,
que se vea un relativismo incluso intelectual. Y mientras usted recordaba esta experiencia de San Felipe Neri, hablando acerca ahora para introducirnos a la felicidad, la gracia, recordar que precisamente la Sagrada Escritura, cuando habla de sabiduría, no se refiere como ahora a veces nosotros entendemos que es mucho conocimiento técnico, cultural, científico, y pensamos que es una persona sabia, sino la sabiduría, ayúdenos, en la Sagrada Escritura misma se refiere al hombre que sabe vivir bien, incluso ya aquí, pero bien en virtud, pero también para el más allá, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy día estamos un poco sumergidos en el ambiente enciclopedista que vino a través de, ¿no? de estos filósofos de las luces de la Revolución Francesa, en donde es increíble, pero el hombre cree que sabe, porque leyó en un diccionario, ¿no?, la definición de tal cosa, ya cree que sabe lo que es eso. Nunca profundizó, nunca examinó, nunca analizó profundamente las cosas, pero como sabe de esto, y hoy día en el colegio te enseñan un poquito de acá, un poquito de allá, una especie de cultura enciclopédica, ¿no? Sabes, por ejemplo, no sé, qué es, digamos, que el ADN se descubrió, ¿no? Que todo ser vivo tiene ADN, pero investigamos lo que es el ADN profundamente, sabemos lo que es el ADN y qué sé yo, ¿me entiendes? O sea, todos, no todos, algunos pueden ser que sí, pero el hombre que ya piensa que tiene una definición de ADN, ya piensa que ya lo sabe todo, ¿no? Es un conocimiento ciclo. Entonces, ese conocimiento, y después muchos piensan que justamente la erudición, que es el conocer muchas cosas, ¿no?, distintas cosas, y haber leído mucho, ya le da la sabiduría, cuando la sabiduría va por otro lado, ¿no? La sabiduría primero va por, evidentemente, el conocimiento profundo de las cosas, pero después sobre la experiencia de las cosas. Pero esa experiencia no es solamente, ¿cómo podemos decir?, el haber constatado científicamente algo, no, sino es haber vivido una realidad, ¿no? Haber metido la pata muchas veces. Por eso, ¿A usted no le pasa eso cuando conoce, uno entiende más a nuestro Papa Francisco, cuando habla de la sabiduría de los mayores? Claro. Que te transmiten a veces esas experiencias realmente, o sea, invalorables. Claro, mira, por eso tenemos que tener mucho cuidado en el saber valorar nuestra cultura. Porque nuestra cultura, la cultura de todo pueblo, aneja las enseñanzas de los mayores. Y eso no hay que despreciarlo. Evidentemente hay que acoger también las buenas ideas, ¿no?, novedosas, buenas, pero no hay que dejar. Yo recuerdo mucho cuando un amigo mío, sacerdote, era misionero, digamos, es actualmente misionero en Hong Kong, y me decía que para hablar bien el cantonés que hablan allá, no solamente era el tema de saber las palabras, sino tenía que aprenderse los refranes y las frases. Si tú no hablas con refranes y frases allá, tú eres, o sea, hablas como un niño incipiente. Puedes saber mucho vocabulario, pero tienes que saber las frases, tienes que saber los refranes, porque son esos refranes, ¿ves?, que han comunicado nuestra cultura con imágenes, con alegorías, con cosas así, se muestra la sabiduría, o sea, de los que han vivido antes y nos han comunicado un mensaje, ¿no? Ahora, ser sabio, pues la palabra sabiduría viene de la palabra sapor, que significa sabor. También se relaciona con saber, ¿no? Pero el sabor es justamente el haber gustado. No solamente es haber conocido, sino haber asimilado, haber profundizado, haber vivido esas realidades. Por eso es que muy difícilmente un joven sea sabio, muy difícilmente. Claro. Un viejo sí es sabio, sí puede ser sabio, ¿no? Aunque no todos lo sean tampoco. Claro, por supuesto, pero una persona mayor puede perfectamente ser sabia a consecuencia de lo que ha conocido y las experiencias que ha vivido. Claro. ¿No? Y la metida de pata que también has metido, ¿no? Y como para volver al inicio, porque esto es interesantísimo, es muy bonito, padre, esto que nos acaba de decir, precisamente esa sabiduría, ese modo de vivir también nos debería dirigir a la auténtica felicidad. Pero claro, porque mira, y eso es justamente el problema del mundo moderno, o sea, postmoderno. Es un mundo que vivió estas luces, ¿no?, de la Revolución Francesa, que traían escondida la doctrina del racionalismo, de la diosa razón, ¿no?, que le quería decir al hombre, o que querían vender este póster, digámoslo así, esta propaganda, este lobby, de que la razón ahora es la que soluciona todos los problemas del hombre.
de que la ciencia es la que le soluciona todos los problemas. Y por eso es que muchos convirtieron la ciencia en religión. Claro. ¿Por qué en religión? Porque le creen a la ciencia. O sea, no es que utilizan el método científico, ¿me entiendes?, de analizar, profundizar, ir al caso concreto, observar. No, no, le creen. Surge con temas como, por ejemplo, el evolucionismo, para muchos el evolucionismo ateo, ¿no? Que cuando tú lo acorralas y les das ver clarísimamente la cuestión de la causalidad, ellos te dicen, no importa, yo a la ciencia le creo. Entonces, oye, es tu fe entonces. No es la ciencia ya la manera de comportarte estrictamente para los asuntos, digamos, científicos, sino es tu fe. Es lo que tú crees. Son tus creencias. Ahora, ya no es tu creencia la religión, sino tu nueva religión es la ciencia. Bueno, pero como esto cae, porque no se cimienta en la verdad, sino en prejuicios, en a prioris, en ciertas sentencias ideológicas, en ciertos grupos de moda, y esto cae porque no es la verdad. Entonces viene el posmodernismo, que es la decepción de esto. Porque hoy día el mundo está decepcionado. Y incluso la misma razón ha quedado mal parada. Claro, O sea, por supuesto. Porque te han engañado, entonces te han dicho, todo salía, ya el hombre se explica a sí mismo, explica el cosmos, explica todo por medio de la razón, por medio de la ciencia. Y no fue así. Claro, ahora mismo tenemos que ir a una pausa, pero uno piensa, o sea, puedo tener una pantalla gigante en mi sala, en mi habitación, pero puedo seguir con problemas de soledad, de tristeza, o sea, o internet o los teléfonos muy conectados, pero sigue habiendo vacíos. Han subido los suicidios, lamentablemente, y otras cosas. Claro, por supuesto. Sí, Padre, sí. le invito a una pausa, pero para que veamos ahora, bueno, y cómo nos sumergimos en la auténtica felicidad o cómo la seguimos conociendo y la podemos hacer nuestra. ¿Le parece? Muy bien. A los amigos de NS les invitamos a una brevísima pausa. Nos visita el padre Pierre Martínez y nos está hablando de algo que todos buscamos, la felicidad. ¿Dónde la vamos a encontrar? Les invitamos a una pausa y enseguida continuamos. Continuamos en este programa de Hacia el Encuentro con Dios. Muy contentos de compartirlo con ustedes. Un saludo a todos los amigos de la cadena DNC en las señales convencionales de radio, en televisión, en otros países donde también trabaja esta familia y a través de los amigos que también a través de distintas redes comparten, acceden a este espacio. Un saludo para todos. Nuevamente saludamos al padre Pierre Martínez Valencia, que nos visita con frecuencia, al menos este tiempo, gracias Padre, haciendo un hueco a las actividades donde Él está. Y nos ha venido comentando programas atrás acerca de la gracia, como tratábamos de recordar, y cómo estamos intentando llegar ahora a esta segunda parte de la vida eterna. Lumen Gloria, decía, nos planteaba nuestro productor ahí detrás de cámaras, que, Padre, le veíamos este matiz tan cercano, tan actual, que es la felicidad. No se puede ser indiferente hoy en día ante este tema. O queremos ser felices o lo somos en algo que no lo es auténticamente, o incluso estamos totalmente decepcionados. Sí. Entonces, bueno, como para enganchar lo que veíamos en el bloque anterior, ¿no? El hombre hoy día está decepcionado. Y cuando tú le presentas la vida eterna, le presentas el cielo, te juzga del cielo como una fantasía. Utópico. Entonces él dice, me conformo con ser feliz aquí, claro. ¿Me entiendes? Pero entonces, pero te dice esto porque tampoco entiende el hombre de hoy este sentido concreto y determinado de la felicidad. Y eso es lo que quiero analizar ahora, ¿ya? Primero desde el punto de vista natural y después desde el punto de vista sobrenatural, que es justamente Lumen Gloria, ¿ya? Desde el punto de vista natural, hay un libro antiquísimo, muy viejo y muy sabio de Aristóteles, que se llama La Ética a Nicómaco, ¿ya? Un libro muy conocido por todos aquellos que han digamos, tenido conocimientos de ética. El que ha estudiado ética y no ha visto algo de la Ética a Nicómaco, realmente no ha estudiado ética, ¿no? Porque Aristóteles ha hecho un compendio sistemático de lo que es la ética en este libro. La cosa es que la primera cosa que se quiere plantear, es porque justamente y es el tema, ¿no? Y por ahí yo también
aviso, ¿no? A veces perdemos, inclusive cuando estudiamos moral cristiana, perdemos de vista esto que es fundamental. Empezamos ya a hablar de los actos humanos, de las virtudes, etcétera, y tenemos que hablar del fin. Si no hablamos del fin, no podemos hablar de los medios, ¿no? Entonces, importantísimo el fin. Entonces, él, la primera cosa que agarra es, ¿qué es el fin? ¿Qué es la felicidad? Porque llamamos nosotros felicidad al fin de nuestras vidas, ¿no? Por eso es que sentido de la vida, fin de la vida, felicidad, estamos hablando de lo mismo. Claro. Estamos apuntando hacia la misma cosa. Entonces empieza Aristóteles a plantear qué no es la felicidad, ¿no? Entonces empieza a decir, a ver, la felicidad está en el dinero. Bueno, tarde, mal y pronto lo digo cortito, no puede estar en el dinero porque hay gente que tiene dinero y sin embargo es muy infeliz, ¿no? La felicidad puede estar en la salud, no puede estar en la salud porque porque la salud en algún momento se va a perder. O sea, todos los seres humanos vamos a perder salud en algún momento. Entonces, si fuera la felicidad la salud, es algo imposible de alcanzar así nomás. Tercero, la felicidad está por ejemplo, la virtud, inclusive en una cosa buena. La virtud es una cosa magnífica, pero la misma virtud es en función de otra cosa. La felicidad está, por ejemplo, en tener muchos amigos. Los amigos se pierden, hoy día se ganan, hoy día te traicionan, mañana nuevamente los vuelves a tener. Entonces, no es algo permanente, no es algo que dure, ¿no? Está en el honor. Bueno, el mundo hoy día te levanta, mañana te acuesta, ¿no? Te pone famas buenas, famas malas. No puede estar. Entonces empieza a preguntarse en qué. En todo el conjunto de estas cosas, dice, en todas estas cosas, placer, dinero, honores, amistades, virtud, en todo esto está la felicidad. Tampoco, dice, porque en algún momento vas a morir. Entonces, la felicidad, y entonces empieza ahora a plantear, la felicidad tiene características que están presentes, y eso no es solamente de una persona, está en todo ser humano. Si uno es racional, si uno es lógico, se da cuenta que la felicidad, primero, dijimos antes, tiene razón de fin, no es un principio. Por ejemplo, el chico que estudia una profesión, digamos una profesión difícil, medicina, con su especialidad, con todo, termina de estudiar. Qué felicidad, decimos, ¿no? Qué alegría, terminó de estudiar. Pero eso es un principio. Va a empezar a trabajar. ¿Me entiendes? Todo aquel que terminó de estudiar va a empezar a trabajar. Casarse, qué cosa más bonita hay que casarse para una persona que quiere casarse y que ama a una persona. Se casa, ¿eso es la felicidad? No, empieza a tener una nueva vida, no es la felicidad. O sea que se ha terminado un proceso, una etapa, y empieza otra etapa. No es la felicidad, no es el término, es otro principio. ¿Qué es entonces la felicidad? Aristóteles plantea bien, la felicidad no tiene razón de etapa, es el fin, es el descanso en la carrera. Cuando ya uno llegó, es la meta. Entonces, mientras estamos en camino, no podemos decir que somos felices. Es la meta, la felicidad. Ahora, tiene razón de fin, ¿ya? No de medio, tiene razón de fin. Segundo, la felicidad, decía Aristóteles, es algo que en principio, ¿sí?, tiende a ser paz, alegría, consuelo. O sea, uno no llega al fin para estar desolado, entristecido, caído. Imagínense que la felicidad fuera tristeza. Llegaste al final, tristeza. ¿Me entiendes? Las aspiraciones, los sacrificios, todo lo que ha envuelto tu vida. El padre de familia que se sacrificó criando a sus hijos, los educó, los orientó, los retaba, hasta los castigaba para que se fueran buenas personas. Tanto sacrificio. El estudioso que toda su vida se dedicó a leer libros y a profundizar y a investigar. Llega la muerte y después de la muerte imagínate que todo sea tristeza, angustia, soledad, indiferencia. Tremendo, ¿no? Tremendo. Una locura, claro. No hay felicidad, pues. Entonces no existe esa felicidad, no existiría. La felicidad, entonces, y todo ser humano anhela eso, ¿no? Y hasta estas personas que te decía yo antes, que dicen, yo me conformo con ser feliz en la tierra, en realidad se mienten, porque nadie puede ser feliz en esta tierra. Conformarse con ser feliz en esta tierra no es posible, porque la felicidad pide, primero, además, perdón, de estas cosas, pide esplendor, no poquedad. Esplendor, o sea, no solamente yo quiero estar en paz, un poquitito, sino quiero tener la paz total. La plenitud. Claro, plenitud, exactamente. Y en eso también hay plenitud, en lo, podríamos decir, en los objetos a los cuales uno tiende, pero también en el tiempo. Es una cosa importantísima porque la felicidad, cuando uno razona bien, reclama eternidad. Y aquí ya entramos a una esfera trascendente, porque eternidad,
¿Yo cómo puedo atesorar eternidad si yo no soy eterno? ¿Cómo puedo yo pensar que puedo ser eterno? A ver, ¿de dónde me viene a mí? Pero está clavado en nuestro ADN, digamos, el tema de la felicidad eterna. Porque yo no quiero ser feliz hoy día, mañana. Imagínate que te digan, no, tú vas a ser feliz 100 años. Y después de los 100 años, claro, vas a ser un infeliz. ¿O qué va a pasar? Tremendo. Claro, ¿Te das cuenta? Felicidad implica eternidad. Por eso trascendencia. Fin, ¿no? Tiene razón de fin, no de medio. Tiene razón de paz, de alegría, de consuelo. Tiene razón de eternidad. La felicidad, por tanto, si tú te das cuenta, es algo que todos buscamos. Hasta el que dice quiero ser feliz aquí en la tierra, está buscando eso. No está buscando temporalidad. Quiere ser feliz. No hoy día, todo el tiempo. ¿Y en esta tierra se puede? No, entonces se miente. Por eso es que Aristóteles, que no tenía fe, o sea, que no conocía la fe cristiana, claro, decía, entonces no se puede, es imposible. Y si se pudiese dar felicidad, solamente sería un regalo de los dioses, porque ellos son eternos. Solamente podría, bueno, entonces, pero ahí está. Y a esto, Santo Tomás de Aquino le llamó el deseo natural, ¿ya? Que esto hay que entender en sentido amplio, ¿no? El deseo natural. Cuando nosotros empezamos a razonar, empezamos a pensar, empezamos a ver nuestra vida, nuestra propia naturaleza nos reclama algo que para nosotros está truncado, que para nosotros es imposible. Nos reclama eternidad. ¿Somos eternos? No. ¿Podemos ser eternos? No, de ninguna manera. Humanamente hablando es imposible. Claro. Nos reclama paz, digamos, tranquilidad, consuelo. ¿Podemos alcanzar eso por nuestras propias fuerzas? No. ¿Quién lo alcanzó aquí? Podemos tener una temporada de vacaciones, ¿ok? Pero no significa que vamos a vivir todo este tiempo y eternamente aquí en esta tierra vamos a vivir eso. Es imposible. Entonces, cuando uno empieza a reflexionar, claro, la moda del tiempo que hace que el hombre sea superficial, que el hombre sea liviano en sus pensamientos, dice, no, yo prefiero el fin de semana, ¿no? Yo trabajo y lomeo toda la semana y prefiero mi fin de semana. Mi fin de semana es mi felicidad. Qué pena, ¿no? Sí. Porque es tan corto, sí, es tan fugaz y está tan lleno de miserias también, ¿me entiendes? Ese fin de pasa, semana. Claro. Y repite. Y entonces eso hace que el hombre desespere. Claro. Hombres inteligentes con este pensamiento, por ejemplo, fueron los filósofos de la desesperación. Schopenhauer, Sartre, ¿no? Nietzsche. El peor momento de la vida de un ser humano es haber nacido, dice Nietzsche. ¿Cómo puede ser? O sea, naces y ya tiendes a la infelicidad. Sí, porque el único horizonte que tienes es este. Claro. Entonces, felicidad, ¿cómo se puede alcanzar la felicidad? Es imposible para nosotros, pero deseamos ser felices. Entonces, peleamos por algo que nunca vamos a alcanzar. Luchamos esta vida franqueando obstáculos, buscando ser felices y nunca lo vamos a hacer. ¿Te das cuenta que esa es una filosofía de la desesperación? Claro. Si el hombre no recibe de Dios el don de la felicidad, el hombre en esta vida desespera. Sin Dios, el hombre es un ser desesperado. Es más, podemos estructurar nuestra vida sin el pensamiento de la felicidad. ¿Por qué tener una familia? ¿Por qué ahorrar dinero y tener una casita? ¿Por qué lo que hacemos nosotros en nuestra vida? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Te lo vas a llevar al cajón? ¿Te vas a, digamos, yo me acuerdo mucho, hay una historia, ¿no?, interesantísima, la cuenta San Alfonso María Ligorio, un hombre que había trabajado en un socavón, en una mina, y había conseguido 30 monedas de plata, así acuñándolas, ¿no? 30, que era un montón de plata, ¿no? Se enfermó, vivía solo, los parientes lo habían olvidado, era un minero medio solitario, pues no vivía en una casita lejos de toda la ciudad, iba cada cierto tiempo, bueno, pero se enfermó. Y entonces, como lo único preciado que tenía eran sus 30 monedas de oro, se las llevó enfermo, se las llevó al hospital. Ese hospital lo manejaban en ese tiempo las religiosas, manejaban los hospitales, o sea, eran las enfermeras, ¿no? Entonces, le dijeron que tenía una enfermedad súper grave. Yo ahora no recuerdo, no me acuerdo bien cómo es esta tragicomedia, pero tenía una enfermedad muy grave y se desesperó. Dijo, he trabajado, tantas veces me he metido a este socavón, tantas veces he sacado estas 30 monedas que pesaban no sé cuántos kilos, las he sacado con todo el sudor de mi frente. ¿A quién se las voy a dar? ¿A mi familia? Si nunca me quisieron.
A una obra de misericordia no se lo merecen. Yo soy el que trabajé. O sea, con todo pensamiento así, en la desesperación, se entró a comer las monedas. Cuando termina casi de comerse las monedas, viene una de las enfermeras, una religiosa enfermera, y le dice: Señor, nos hemos confundido de su historia clínica, usted no estaba tan grave. ¿Te das cuenta? O sea, una cosa pero tremenda, pero ahí está, la desesperación. Es la figura de la desesperación. Quieres comerte este mundo porque piensas que detrás de este mundo no hay nada más. Y porque realmente para el hombre, para su mérito, para su vida, para su historia, no tendría que haber nada más. Pero ahora sí viene la otra parte, ¿no? Porque este deseo natural, que para el hombre está truncado, está caduco, está digamos, terminado, cortado, tronchado, de repente Dios te dice: no, yo te he dado este deseo natural porque yo te quiero dar una vida sobrenatural, una vida que está por encima de tu naturaleza, una vida que no le corresponde a tu naturaleza, pero yo te la quiero dar, lo sobrenatural. Y eso solamente se obtiene de Dios y por Dios. Y eso solamente es Dios, porque el único sobrenatural es Dios. Y la única felicidad del hombre es Dios, porque es su creador, porque es el que lo ha hecho a su imagen y semejanza, y es porque además Dios le ha dado la capacidad al hombre, ¿sí? Una capacidad que viene de Dios evidentemente, de poder alcanzar lo sobrenatural. Un regalo, le ha dado un regalote al hombre, que es justamente hacerlo sobrenatural. La gracia de Dios tiene justamente esa función, hacerlo al hombre sobrenatural. ¿Pero para qué? ¿Para que en esta tierra viva sobrenaturalmente? No, eso sería poco. Eso sería poco. Cuando la gente quiso que Jesucristo fuese rey, ¿no? ¿Te acuerdas en el Evangelio de San Juan? Después de darle pan y peces por montones, sobraron 12 canastas, lo quieren hacer rey. Y Jesús se fue. Sí. Bueno, un gran comentarista de la Biblia, un libro muy lindo, se llama Vida de Cristo, Fulton Sheen, dice que Jesucristo no quería ser un rey digamos, un rey secular, un rey temporal, un rey de lugar. Que Jesucristo quería ser el rey eterno y no se conforma con pan y circo, ¿me entiendes? Con solamente darle a la gente un momento de alegría. Cristo quiere darle la felicidad. Y por eso entonces Él desprecia, se fue porque querían coronarlo rey y se fue de allí porque no quería ser un rey temporal. Cristo viene a ser un rey eterno y nos viene a dar justamente su eternidad, su reino, ¿ves? Cuando Él habla de su reino, es la eternidad. Es aquel lugar donde si el hombre no le correspondía ser eterno, puede ser eterno. Si el hombre no podía alcanzar la paz, puede obtener la paz. Si el hombre no podía alcanzar la eterna alegría, la plena alegría, ahí es cuando puede obtener la alegría. Eso es el cielo. ¿Y por qué? Porque ahí está Dios. Porque eso es Dios. La paz, la alegría, el consuelo, el amor, el bien. Ese es Dios. Tenemos que irnos a una pausa, Padre, pero a modo también de resumen, como que lo que usted nos dice es que naturalmente el hombre, antropológicamente, no sé cómo decirlo, está abierto a la trascendencia. O sea, se le puede poner sucedáneos, se le puede poner apariencias pero la historia misma del mundo, del hombre, demuestra cuántas decepciones, cuántos vacíos, cuántos caminos a la nada, ideologías, propuestas, etcétera, de nuevo hombre, etcétera, han llevado al hombre. Sí. Y lo único que parece realmente armonizarlo y darle su completa dignidad es precisamente esa apertura a lo trascendente. Claro, ¿no? O sea, el hombre tiene deseos de lo trascendente. Y en ese sentido es abierto a lo trascendente. Pero esto realmente, humanamente hablando, está cerrado al hombre. O sea, el hombre por sí mismo que quiera llegar a esto, se va a golpear contra el suelo. Eso le iba a decir. Pareciera que ya nos vamos a la pausa, pero que usted nos deja frente a chocarnos a una pared, a ver si la podemos pasar. Así es. Lo que pasa es que es Dios el que te hace saltar, no tú. Tú no puedes. Bueno, pues, tú no puedes, pero es Dios el que sí puede. Le pido que nos comente eso ahora en este bloque que ahora nos toca. Perfecto. A los amigos de NS les invitamos al último bloque de este tema de Hacer el Encuentro con Dios. Nos visita el Padre Pierre Martínez hablando de la vida eterna, de matiz de la felicidad que todos anhelamos. No se muevan, que enseguida continuamos.
Continuamos con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Nos visita el Padre Pierre Martínez Valencia. Padre, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Y nos recordaba en el segundo bloque de que, a ver si lo digo de un modo adecuado, entiéndanme bien, el hombre es insaciable en un modo y no le sacia, lo peor de todo, no le sacia lo que puede encontrar aquí. Sí. ¿Y eso por qué? Porque en él hay un deseo natural. Así decía Santo Tomás, un deseo natural de Dios, ¿no? Aquello que San Agustín decía, ¿no? Mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? O sea, me creaste para ti y mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Porque en esto, claro, el hombre lo ve desde su ángulo, pero si lo viéramos desde el ángulo de Dios, Dios no lo creó al hombre para la tierra. No lo creó al hombre para vivir en esta tierra, o sea, para que solamente alcance ciertos fines para esta tierra. No es así. Dios lo ha creado al hombre para el cielo. Dios lo ha creado al hombre para la vida eterna, para hacerlo eterno. Esa es la vocación que tiene el hombre y que no lo tienen, lamentablemente, otros seres de la naturaleza. Dios no los eligió. O sea, los animalitos son muy lindos, alegran la vida del hombre. La creación. Y sirven para la vida del hombre, ¿no? Como las plantas, como los seres inanimados también. Pero solamente al hombre Dios le ha dado la vocación a la eternidad. Solamente el hombre es quien puede ser eterno. Pero, entonces, desde el ángulo del hombre, ¿es posible? No es posible. Por más que lo ansíe, por más que lo quiera, Padre, no es ni posible. aunque la técnica avance No es posible. en ¿Por 1000 qué? años, Porque 2000. se trata de dos realidades Distinto. distintas, diametral e infinitamente distintas. Lo natural, que es finito, temporal, caduco, y lo sobrenatural, que es infinito y eterno. ¿Cómo puedes tú pensar que si eres finito, caduco, natural, tan singular, tan pequeño, cómo puedes tú pensar que puedes ser tú eterno? ¿Cómo? Es imposible. Recuerda eso que dice Jesucristo, lo hablo ahora en un lenguaje más sencillo. Cuando Jesucristo dice, qué difícil que es para un rico entrar en la vida eterna. Qué difícil. Porque los discípulos, era la consecuencia del joven rico, ¿no? San Mateo. Qué difícil, les digo, hijos míos, les digo, es más difícil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre por el reino de los cielos. Y entonces los apóstoles dicen, ¿Quién podrá salvarse? ¿y entonces quién podrá? Porque ellos que eran unos pelados, o sea, no podemos, San Pedro que tenía una pescadería gigantesca, que era un empresario, o sea, ¿quién era rico de entre los apóstoles? Y que ellos dijeran, ¿quién podrá salvarse? ¿Para quién va a ser la posibilidad de salvarse? O sea, ellos eran pobres, inclusive ellos veían que su salvación era imposible. Y entonces Jesús se lo dice con toda claridad. Para el hombre es imposible, tal cual. ¿Te das cuenta que esas palabras son de Jesús? Para el hombre es imposible, con todas las letras de la palabra. Pero no lo es para Dios. Dios sí puede. Dios que nos creó, y entonces ahora, desde el foco del hombre es imposible. Pero Dios, desde, digamos, cuando se lo ve desde el ángulo de Dios, la cosa cambia, la cosa es distinta. Porque Dios a este hombre que vive en este mundo, que es finito por su naturaleza, pero que para colmo, se metió en líos con el pecado y quedó postrado en la muerte, ¿no? La muerte eterna, ¿no? Por el pecado, Dios no importa. Dios, o sea, mejor así, ¿no? Digamos, Dios ve esto y pasa por encima de esas barreras, pasa por encima de esto. Y entonces Dios va en busca del hombre, porque Dios al hombre lo ha creado para hacerlo eterno, aunque no le corresponda al hombre. Eso que Porque ¿por lo qué que para el hombre era imposible, no lo es para Dios. Y Dios con la revelación saca lo imposible y logra lo que es imposible para el hombre. Esa es la vida eterna. Entonces, aquí empezamos, ¿ya? Con la vida eterna, concretito. Mira, ¿qué es? Bueno, entonces primero, ¿es posible? Para el hombre no. Para el hombre no. Para Dios sí, Dios lo puede todo. Dios puede, digamos, dar lo sobrenatural a lo natural. Dios puede levantarlo lo natural a lo sobrenatural. Lo hizo con los ángeles, lo hace con los hombres. Dios, ahora, pero para el hombre no. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Y en qué consistiría? Porque esto es importante, ¿no? Otro dato que nos da Aristóteles, mira, que no era cristiano, pero ¿qué decía Aristóteles? Eso creo que lo dije en alguna oportunidad. ¿En qué consistiría el objeto de la felicidad, ¿no? O sea, ¿qué sería para nosotros ser felices, ¿no?
Bueno, en principio tiene que ser algo que sea de todos los seres humanos y que corresponda a toda la naturaleza humana, o sea, a toda la especie, ¿no? Algo que sea lo distintivo de la especie. ¿Y qué es lo distintivo de nuestra especie? La inteligencia, el conocimiento, ¿cierto? Por tanto, tiene que ser un acto de la potencia más elevada y más distinta y más particular del ser humano, o sea, más propia del ser humano, que es un acto de la inteligencia. ¿Cuáles son los actos de la inteligencia? El conocimiento. Pero entre el conocimiento, ¿cuál es el acto más elevado por el cual el hombre se une a lo que conoce? La contemplación. Por tanto, todo eso es doctrina tomista, ¿no? Por tanto, ¿la felicidad en qué consiste? En la contemplación. Aristóteles ya decía que la felicidad consistía en la contemplación de las cosas, de los seres, de las esencias. Santo Tomás va a decir, no, la felicidad consiste, si Dios te eleva el alma, la felicidad tiene que consistir en la contemplación de Dios. Y entonces ahora utilizamos textos de la Biblia, ¿ya? Lo que dice San Juan, ¿no? En su primera carta. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Ahora, ver a Dios. Entonces el cielo ya tenemos más pistas. Ver a Dios. ¿En qué consiste ver a Dios? ¿Cómo? O sea, con los ojos vamos a ver a Dios, pero si Dios no es material. Es imposible. Ver a Dios con los ojos materiales es imposible. La vista de Dios, ¿cierto? La vista de Dios es la capacidad de contemplar a Dios, ¿ya? Intelectualmente. Así como, por ejemplo, contemplamos el bien. Lo vemos el bien, vemos una cosa buena, pero no vemos el bien. Lo contemplamos, sí, sabemos, captamos. Así también contemplaremos a Dios, ¿ya? Una contemplación directa, facial, dice. Bueno, pero ahora, y entonces aquí utilizamos el término lumen glorie, porque nosotros, por nuestra propia fuerza, no podemos ni verlo, ni captarlo con la inteligencia tampoco, porque acuérdate que la manera de conocer de los seres humanos es mediante los sentidos. Nosotros conocemos por los sentidos y por los sentidos nos remontamos a otras cosas inclusive, ¿no? Cosas que no son visibles, que no son captadas por los sentidos, también podemos remontarlas, pero por los sentidos. A Dios no lo podemos conocer entonces. Claro. ¿Me entiendes? Porque Dios no es sensible, a menos que Dios se deje conocer. Entonces, esa gracia, ese don, así como ese don, la gracia de Dios, el don que Dios nos da acá en esta tierra para poder tener fe y conocerlo y amarlo, así Dios da un don especial a los que lleva la vida eterna, les da un don especial por el cual pueden verlo, no con los ojos de la vista, con los ojos con nuestros ojos, ¿me entiendes? Simples. Sino con los ojos de la inteligencia, captarlo facialmente. Y a esa luz, ¿ves? A esa luz que Dios da, le llamamos lumen. Y como es ese lumen, esa luz, es de la gloria de Dios, se llama lumen glorie. Eso es lo que Santo Tomás explica por el lumen glorie. Es digamos, esa gracia que Dios da a los que viven en la eternidad para poder conocer a Dios. Para poder conocerlo a Dios. Y este conocimiento que tienen de Dios es un conocimiento increíblemente grande, pero como Dios es más infinito, nunca podremos terminar de conocerlo. O sea, en el cielo va a ser un Sí. conocer continuo. Sí, pero no solamente conocer, o sea, perdón, y no es continuo, porque ese es el tema de nuestra temporalidad, que vamos conociendo paulatinamente. No, aquí vamos a conocerlo todo Dios, todo lo que Dios nos deje conocerlo, vamos a poder captarlo y vamos a captarlo todo en todo momento. ¿Me entiendes? Que eso es lo más hermoso que puede haber, porque tú en las ciencias vas avanzando de a poquito, porque tu cabeza no te da como para conocer todo en un solo momento. Entonces vas conociendo de a poquito las cosas, paulatinamente. Pero a Dios lo veremos y contemplaremos, pero así, totalmente, ¿no? O sea, no digamos, no totalmente en cuanto a que podamos comprenderlo totalmente a Dios, porque eso es imposible, pero sí conoceremos muchísimo. Y eso para nosotros será una eternidad de gozo, porque lo que conocemos nos lleva justamente a captar la hermosura, la belleza y la bondad de Dios. Y eso hará que nosotros justamente tengamos paz, alegría, sea el fin, sea lo que tenemos y que no quisiéramos salir ni apartarnos de allí, es nuestra casa, es nuestro refugio, es nuestro nido, es nuestra meta. Eso es el cielo. Se podría también decir, porque usted habla de este conocimiento, Padre, en el sentido de que el amor se puede explicar también de este modo, porque el conocimiento a uno le sigue pareciendo algo mucho más intelectual. Claro. Pero, digamos,
la frase que usted citaba de San Agustín, Señor, nos has hecho para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Pareciera que le da un matiz más, voy a amar lo que tanto ha deseado o anhelado mi corazón. Sí, lo que pasa es que, a ver, no se puede tampoco, ¿cómo se llama?, hacer distinciones tan absolutamente, ¿no?, dispares, porque en el hombre el conocimiento y el amor están muy unidos, ¿no? Muy unidos. Pero sí, por ejemplo, Santo Tomás se preguntaba, ¿no? En esta tierra es mejor conocer a Dios que amarlo. Decía, no, mejor amarlo porque no podemos conocerlo tanto. Y en el cielo será mejor conocerlo que amarlo. Dice conocerlo porque Dios nos va a dar la posibilidad de poder conocerlo. ¿Me entiendes? Pero no significa que no lo amemos. Pero nadie ama lo que no conoce. Imagínate, si el conocimiento de Dios era tan grande, ¿cuál será nuestro amor? ¿Me entiendes? Justamente la felicidad es amar. ¿Me entiendes? Es amar y percibirse amado. Entonces, la felicidad consistirá en ese conocimiento grande y profundo que tenemos de Dios, que tendremos de Dios, y en ese amor que se siga del conocimiento, en la percepción del amor que Dios nos tiene y en la capacidad que nosotros también podamos tener de amarlo a Dios, ¿no? Entonces, eso será. Y en la posibilidad de tener también conocimiento y amor de los otros que están en el cielo con nosotros. Qué bello esta como vocación al amor. Ciertamente Claro. queremos ser amados. La felicidad, ese fin que usted nos decía, pues y uno no busca, como usted bien ha dicho, ha recordado con otros ejemplos, no busca ser amado por un día, un mes, 100 años o 1000 años. Por la persona que amo quiero que ser amado siempre. Claro. ¿Qué obstáculos puede haber para no vivir en esa mirada de fe, en ese dejarse amar? ¿Yo puedo rechazar al amor? Bueno, primero creo que nosotros, además este tiempo nos ayuda mucho, este tiempo de Pascua nos ayuda mucho, nos hace que pongamos, digamos, las cosas con los puntos sobre las íes, ¿no? O sea, Cristo ha resucitado. Esa es la contundencia de nuestra fe. Eso es, como podemos decir, el artículo que mueve todo el resto de cosas. Cristo ha resucitado. Entonces, vivir bien, no caer en pecado, vivir en la gracia, hacer obras de caridad, hacer penitencia, todas esas cosas tienen sentido porque Cristo ha resucitado. Y no es que Jesucristo ha revivido, no se trata de que un muerto revivió, no, se trata de que ha vencido a la muerte, por tanto ya no muere más. Se ha hecho eterno en cuanto ya a su naturaleza humana. O sea, ya no, Dios siempre ha sido eterno, pero en cuanto a la naturaleza humana, le ha dado dignidad de eternidad. Cristo, al tener naturaleza humana, esa naturaleza ahora que ha resucitado es una naturaleza eterna. ¿Me entiendes? Entonces le da la posibilidad al hombre de participar de esa eternidad. Con esta misma naturaleza. Claro, por supuesto. Entonces, uno piensa en la eternidad y dice, bueno, en esta tierra mi camino es hacia el cielo. Tengo que ponerme firme, o sea, tengo que dejar de pensar que la tierra es solamente la tierra. Porque ese es el problema. La causa de nuestras tristezas, la causa de muchas dificultades y problemas que hay en nosotros y de darle mucho peso a las cosas y de deprimirnos por muchas cosas es porque no vemos el cielo. Es porque no tenemos conciencia del cielo. Porque dejamos de ver el cielo. Nuestra misma sociedad uno puede concluir que nuestra misma sociedad tiende a llevarnos a ese estado de insatisfacción, depresión así, pero como colectivo, porque no nos apunta a lo verdaderamente. Sí, es que lamentablemente nuestra sociedad dejó a Dios. Y al dejarlo a Dios, dejó el regalo de Dios. O sea, abandonó la vocación a la cual Dios la llevaba. O sea, y no digo ahora de manera particular, uno, digamos, entra en la vocación, pero nuestras sociedades que han abandonado a Cristo, nuestras sociedades cristofóbicas o cristianofóbicas, nuestras sociedades ateas, nuestras sociedades paganizadas, ¿no? Con este neopaganismo que ya no solamente es un desconocimiento de Dios, sino es una renuncia y un odio a Dios que tienen, y es un ataque, lo vemos continuamente, ¿no? Entonces, es una sociedad que renunció también a ser feliz como se debe. Me está haciendo acordar. Y busca felicidades o busca la felicidad en tonterías, en pequeñeces. Me ha hecho acordar una frase que usted seguro debe saber de quién es y nos la explicará más, no sé si ayude. Alguien proclamaba el siglo pasado, Dios ha muerto. Claro, claro. Pues son todos estos filósofos de la desesperación. Es Nietzsche, por ejemplo, ¿no? el que en esa obra de Así habló Zaratustra,
Él es el que dice justamente estas cosas, ¿no? Que un loco salió en la calle con una lámpara y dijo, ha muerto Dios, nosotros lo hemos matado. Y claro, ¿por qué lo hemos matado? Porque lo hemos sacado de la sociedad, lo hemos dejado, o sea, lo hemos abandonado a Dios, lo hemos matado. Nosotros ahora nos empoderamos, ¿no? Ese es un término que hoy día se utiliza mucho, ¿no? Nos empoderamos de las cosas, tomamos el control de todo, somos los dueños, ¿no? Todavía estaba en ese tiempo la mirada racionalista, ¿no? de la diosa razón, que piensa y que cree que tiene el poder para poder, digamos, darle al hombre la felicidad, solucionar todos los problemas de la vida, descubrir los problemas, por ejemplo, resolver los problemas del origen y del término de la vida del hombre. La diosa razón, ¿no? Si ya está la diosa razón, ¿qué tiene que hacer Dios ya acá? Hemos dejado a Dios. Y como hemos dejado y hemos abandonado a Dios, entonces el regalo de Dios, que es justamente la felicidad, lo hemos perdido. Alguien añadía a esta frase de este filósofo, sí, pero lo que el hombre no sabía es que al matar a Dios, la tumba siguiente era la del mismo hombre. Y en este sentido, Padre, en que se pierde la alegría, se pierde el sentido que hemos hablado, se pierde la auténtica felicidad, ¿no? Claro, y yo acoto un poco con una frase de Chesterton que es magnífica. Magnífico. Chesterton dice, ¿por qué el cristianismo siempre ha seguido, a pesar de las persecuciones, porque cuántas veces lo han matado, pero aprendió de un Dios que sabe resucitar, ¿no? Magnífico. Magnífico. Por eso, entonces en esto, y esa es la fuerza del cristianismo, que nosotros no seguimos a un muerto, no seguimos a alguien que hizo historia, a un prócer, ¿no? Que hizo historia, a un ideólogo que fue muy capo, no. Seguimos a alguien que vive, que mató, San Agustín dice así, mató a la muerte. Mira qué fuerte que está eso, ¿no? Mató a la muerte. Y es justamente lo que le da la esperanza al hombre, vida eterna. Entonces, nosotros no anhelamos otra cosa. Y si es que vamos así al punto clave de nuestra conversación, les aseguro, no anhelamos otra cosa que el cielo. No anhelemos otra cosa que el cielo. Esta tierra nos podrá seducir con muchas cosas, ¿no? El espíritu de este mundo al cual Jesucristo denunció tantas veces, el demonio, ¿no? que se hace espíritu de este mundo, que lo seduce al hombre con placeres, con ciertas ilusiones, con promesas pasajeras, y lo que hace es más bien darle al hombre frustración, abandono y muerte, ¿no? Entonces, por eso, apuntar a la alegría de la Pascua es apuntar a la felicidad del cielo, ¿no? O sea, yo me imagino mucho cuando en Jerusalén, ¿no? En el Monte de los Olivos, Jesucristo sube al cielo y el ángel de Dios él dice los Hechos de los Apóstoles, le dice a los apóstoles, ¿qué hacéis? Hombres de Galilea, ¿qué hacéis viendo al cielo? ¿Y cómo no voy a estar viendo al cielo si es mi Señor el que se ha ido? Y yo quiero el cielo, ¿no? O sea, no le contestaron nada de los ángeles, pero yo creo que la respuesta es que veo a mi Señor. Ahí está, y ahí voy yo. Y eso es lo que yo quiero. ¿Qué le decía la Virgen María a Santa Bernardita Subirús? Yo en esta tierra no te prometo alegrías, yo te prometo que vas a tener sufrimientos, dificultades y persecuciones, pero yo te prometo el cielo. Claro. Entonces es eso, ¿ves? Nosotros no vivimos tampoco una vida angustiada o una vida en donde decimos, ¿no? Que nuestra vida es una vida insufrible, nosotros somos personas, digamos, que vivimos depres en esta tierra. Todo lo contrario, anhelamos el cielo. Y alguna vez, me acuerdo en clase de catequesis, ¿no? Una clase de catequesis a niños, que leyendo un librito, creo que es el Ejercicios Espirituales para Niños, aparecía, ¿no? Ponía un ejemplo, ¿no? Este sacerdote, ahora no me acuerdo cómo se llama el autor, decía, imagínate que vas a tener un viaje, que te van a llevar, ¿no? De acá a un tiempo, si te portas bien y haces bien tus cosas, y haces tus tareas y cumples con tu familia, te van a llevar a un viaje, ¿no? Te van a hacer viajar al lugar donde tú quisieras, ¿no? Un lugar lleno de cosas lindas, de diversión, de cosas, ¿no? De cosas de arte y de juegos y cosas así para los niños, ¿no? Entonces, imagínate, pero acá tienes que hacer las tareas y muchas veces por ahí se van a portar mal contigo y tienes que aguantártela porque tienes que ser una persona buena. Si te están prometiendo ese viaje al que gane el premio, ¿no? No sufrirías esto, no te meterías en esto para alcanzar este viaje. Cualquiera de nosotros, ¿no?
¿Cuántas veces por un beneficio la gente hace trámite tras trámite tras trámite tras trámite para lograr ese beneficio? Imagínense una cosa tan maravillosa como alcanzar un viaje bonito de muchos días, con muchas cosas para conocer y con muchas cosas para poder divertirse sanamente. ¡Precioso! Imagínate entonces que te van a regalar el cielo. ¿No valdría la pena entonces soportar algunos sufrimientos, algunas dificultades, algunas incomprensiones, cruces, persecuciones? Así No es. sería... Además, no sería la manera correcta, porque el cielo es un premio. ¿Y cómo conquistamos ese premio? Y Jesucristo dijo, ¿no? De varias maneras. Por ejemplo, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Primera cosa, ¿no? El reino de Dios es para aquellos que se hacen violencia. ¿Ok? Padre, con esa como aliciente para vivir la auténtica felicidad, ¿no? Que no es exenta de una participación, de colaborar, padecer, pero con sentido, pues nos tenemos que despedir, pero con esta alegría pascual, ¿no? Me ha hecho pensar usted algún título de ese que todos al final tenemos, ¿no? Cautivado por la alegría, cautivado por la esperanza, o sea, Claro. Eso da sentido a nuestra vida, pero la auténtica que Claro, es Cristo. claro. Padre, nos tenemos que despedir, le esperamos en otra ocasión. Sí, por supuesto. Y le pedimos la bendición para todos los amigos de NC. ¿Cómo no? Yo digo, para terminar, unas palabras del mismo apóstol de Jesucristo, ¿no? La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Y esa alegría viene de la resurrección y de la vida eterna. Entonces, pensemos siempre en la vida eterna y eso nos va a dar justamente la inmensa alegría que este mundo no nos puede dar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, una alegría el volverle a ver. Hasta la próxima. Para mí también, un gusto. A los amigos de NC les esperamos en una próxima edición. No se muevan de nuestra programación.